8,5% fue la contracción sufrida por la economía mexicana el año pasado por la pandemia. Es su peor registro desde 1932. Su vecino del norte y principal socio comercial, en contraste, marcó una caída del 3,5% para el año pasado. Por sectores, si hablamos de México, destacan las caídas en las actividades secundarias, 10%, el sector de servicios, 8%, pero también caídas importantes en otros sectores como el de la construcción, con 17%. En relación con las actividades turísticas, la caída fue del 35% y hasta del 50% si es que hablamos de actividades recreativas o entretenimiento. El contraste es claro con lo que son las actividades vinculadas a la exportación y sectores más vinculados con el comercio y con Estados Unidos. Jorge Suárez Vélez, saludos hasta Nueva York. Feliz viernes, qué bueno que llegaste. ¿Qué datos te llaman la atención de este informe? Hola Gaby, realmente me llama la atención poco. Habíamos estado esperando una caída de esta magnitud, había quien incluso la esperaba un poco mayor que esto. Creo que lo que estamos viendo, como bien dijiste, es un comportamiento muy mixto donde el sector de servicios está devastado, evidentemente por impacto de la pandemia. Pero creo que algo que no debemos olvidar es que una enorme diferencia con Estados Unidos es que cuando la pandemia pega en Estados Unidos, esta era una economía que no podía haber estado en mejor situación para empezar este terrible evento. Estados Unidos venía de 10 años de crecimiento ininterrumpido, venía de tener el nivel de empleo más alto desde los años 60 y eso le permitió aguantar mucho más esta tragedia. Pero además tuvimos un caso en el gobierno de Estados Unidos que no fue tímido, digamos, en cuanto a lo que iba a hacer en términos de inyecciones de estímulo tanto fiscal como monetario, y esto es algo que incluso se espera que siga este año. La diferencia entonces es que lo que se está esperando es que la recuperación de Estados Unidos en 2021 por mucho compense la caída de 2020. O sea, se espera un crecimiento como del 4,1, 4,2% contra una caída de 3,5%. En el caso de México, México ya venía de estar decreciendo. De hecho, México está acumulando 6 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, midiéndolo en términos anuales. El primer trimestre de este año es probable que también sea negativo, o sea que acumularía un 7º trimestre de crecimiento negativo. Ocurrió en 1982. Entonces, la economía mexicana sí está muy débil, pero además, al decidir el gobierno de México no dar estos estímulos, se está dando un golpe muy fuerte a la capacidad de la economía para poder reiniciar una vez que la pandemia pase y tener cómo contratar a la gente que se ha quedado sin empleo. Moody's dijo recientemente que la falta de estímulo por parte de México, el que México de hecho no se esté endeudando para dar estímulo, ellos lo ven como un evento de crédito negativo, es decir, México es menos buen sujeto de crédito por no estar dando el estímulo, porque la economía va a quedar mucho más debilitada. Esta es una diferencia importante que hay que señalar. Y Jorge, el presidente López Obrador habla con frecuencia de los inmigrantes y de las benditas remesas y que los inmigrantes son unos héroes. En este caso, el héroe es toda la economía estadounidense si piensas que la dinámica externa es la que está sacando al país y no la dinámica interna. El FMI ha hecho el contraste incluso con Brasil. Sin lugar a duda, Gaby, y esto es algo que va a continuar este año. El decrecimiento hubiera sido mucho mayor sin la pujante recuperación que vimos en el sector manufacturero de Estados Unidos y una demanda bastante sólida, aunque la confianza del consumidor en Estados Unidos ha estado marginalmente débil. En 2001 eso debe de continuar. Sectores como el que tú decías del turismo seguirán siendo muy afectados. Acabamos de ver que Canadá está cancelando todos los vuelos a México hasta mayo. Esto seguirá golpeando. Esto es algo que también hay que recalcar. El pésimo manejo de la pandemia en México va a empezar a cobrar todavía más factura en términos de México siendo un sitio que se percibirá como radioactivo, al que nadie querrá ir. Eso afecta a turismo, pero también a inversión. Pero sin duda lo que también estamos viendo dentro de lo positivo es que esta redistribución de capacidad manufacturera asiática regresando hacia Norteamérica sí está beneficiando a México. Una vez más, México podría estar haciendo más. Si la política energética de México fuera más inteligente, esto probablemente tendría un impacto muy considerable en crecimiento este año. El impacto va a ser positivo, pero no el que podría ser.
Además, te quiero pedir que incorpores, este es un año electoral y entonces cuando yo te querría preguntar qué es lo que tiene que hacer la autoridad en un año como el electoral, pues lo primero que pienso puede ser un obstáculo o puede ser una oportunidad aprovechada o perdida y depende a qué fines, Jorge. Absolutamente. Creo que lo estamos viendo una vez más en el manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia se está haciendo con criterios políticos y electorales, no con criterios sanitarios, y esto puede acabar saliéndoles el tiro por la culata. Se estima que las cifras reales de decesos por COVID en México deben de andar por ahí de los 375,000. Se estima que si no hay una corrección en cómo se está manejando la pandemia, podría haber 600,000 muertos para junio, cuando son las elecciones, y esto tendrá un enorme impacto sobre la economía, y lo que está haciendo que no se corrija el manejo de la pandemia es precisamente que hay elecciones, y lo que están tratando de hacer es no voltear a ver la pandemia demasiado, que no se hable demasiado de eso, y el gobierno percibe que corregir el rumbo sería una admisión de culpabilidad, y desafortunadamente esto puede realmente salirles muy mal. ¿En cuánto tiempo México recupera lo perdido por la pandemia y se puede acelerar? Y te lo pregunto porque las proyecciones del vecino del norte de Estados Unidos indicarían que 2020 sería el tropiezo y 2021 la recuperación. Sin duda. En el caso de Estados Unidos, como decíamos, el enorme estímulo está haciendo una gran diferencia. La economía se ve bien en 2021, incluso 2022, digamos, viendo cercanos a 3, lo cual es alto para Estados Unidos. El caso de México es el inverso. Podríamos ver crecimientos de alrededor de 3,5 este año, con crecimientos probablemente inferiores a 2 en el resto de la administración de López Obrador, lo cual implicaría que en términos nominales quizá podríamos recuperar los niveles que teníamos en 2018, por ahí de 2024, pero en términos per cápita no los recuperaríamos sino hasta quizá 2027, 2028. O sea, aquí sí estaríamos hablando de la peor historia, más de 100 años. Wow. Jorge Suárez Vélez, muchas gracias. Buen fin de semana. Regresamos. Igual, Gaby, gracias.